Hola chicos, en esta cápsula vamos a revisar el tema de clase de hoy, que son las transformaciones gráficas. Y bueno, la verdad es un tema muy sencillo porque además ya teníamos alguna experiencia con transformaciones de parábolas, de gráficas de parábolas. Si se acuerdan por ahí en el segundo parcial, pues ya lo habíamos visto. Entonces, vamos a comenzar por distinguir cuáles son estas transformaciones que vamos a cubrir ahora y van a aplicar para cualquier gráfica, puede ser una polinomial o cualquier gráfica, incluso no polinomiales, pero son transformaciones gráficas. Entonces, estamos hablando prácticamente de transformaciones de tipo traslación, estas dos, ¿ok? Donde se le suma una constante a la función, es decir, le estamos sumando un valor a y, ¿ok? Entonces el movimiento va a ser vertical. O podría ser restar también una constante, entonces nos moveríamos hacia abajo. Si la constante se suma o resta a x, entonces estamos hablando de un movimiento horizontal y se encierra entre paréntesis porque aquí iría el poder al que va elevada la función. Por ejemplo, si fuera una cuadrática, pues nos daría una parábola y al sumar o restar valores adentro del paréntesis elevado al cuadrado, generaría ese movimiento horizontal. ¿Ok? Muy bien. Una transformación nueva que tenemos por aquí es esta. Esta es una transformación con valor absoluto. Aquí el resultado final va a ser que todo valor de y que sea negativo se va a reflejar hacia los cuadrantes positivos. Y por último tenemos las transformaciones de tipo reflexiones, que son estas, donde podemos reflejar la gráfica hacia verticalmente, hacia abajo, como en este caso, al poner un signo negativo antes de la f de x, o sea, antes de y, mientras que si el signo negativo va antes de x, estamos hablando de una reflexión horizontal, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a verlas ya un poquito más a detalle. En el caso de las traslaciones verticales, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde si a f de x, como les decía ahorita, le sumamos o restamos una constante, pues la gráfica se va a mover hacia arriba cuando se le suman valores y hacia abajo cuando se le restan. Por ejemplo, si partimos de esta parábola sencilla, la más sencilla, una f de x igual a x cuadrada, si le sumamos 3, la parábola sube 3 unidades. Aquí hay un brinco, ¿verdad? Entonces sube 3 unidades. Si le restamos 2, en cambio, entonces la parábola va a bajar 2 unidades. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer en este tema? Bueno, básicamente se les va a dar la gráfica ya hecha, no se les va a dar esta parte de la descripción de la función, sino simplemente se les va a pedir un bosquejo de la función de, por ejemplo, f de x, ¿ok? Algo así. F de x, ay, sorry con mi pulso, ya lo conocen. F de x que sea igual, por ejemplo, a x menos 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el efecto que esperamos ver? Pues que la gráfica se mueva 2 unidades hacia abajo y eso es lo que ustedes harían, trazar la gráfica 2 unidades hacia abajo. Entonces, para esto yo les recomiendo tomar un punto importante como un mínimo, un máximo de la gráfica y restarle 2 unidades a su y. Y de esa forma ya pueden encontrar en dónde andaría la gráfica, ¿verdad? Y lo mismo pueden hacer con unos 2 puntos adicionales que estén bien claros, ¿verdad? Restarle 2 unidades, restarle otras 2 unidades y ya a partir de aquí trazamos la gráfica, que de nuevo es un bosquejo, o sea, no espero ver una gráfica súper exacta, pero sí un bosquejo, ¿ok? Bueno, muy bien. Luego, esas fueron traslaciones verticales. Ahora, en traslaciones horizontales tenemos cuando se le suman o restan valores a la x dentro de su paréntesis. Vean cómo es este efecto va sobre x, no sobre y. ¿Sí? La f ahora va a representar prácticamente a la y. Lo que se le haga, se le sume o se le reste a la f, está afectando y. Lo que se le sume o se le reste a la x está afectando pues a esta misma variable, ¿verdad? Son movimientos horizontales. Solo que tomemos en cuenta que son movimientos inversos. Si le sumamos un valor, la gráfica se mueve a la izquierda, mientras que si le restamos un valor, la gráfica se mueve a la derecha.
Veámoslo aquí de nuevo, la parábola padre, ¿verdad? Que está en el centro, una x cuadrada. Si le restamos 2 unidades aquí adentro, fíjense como adentro de la función, ¿ok? De la x cuadrada, si le restamos 2 unidades, resulta que la gráfica da un brinco de 2 unidades, pero a la derecha, ¿sí? Aquí viene a dar el vértice. ¿Por qué? Porque si nos acordamos, a la hora de resolver esto para cero, cuando andamos buscando los ceros, pues resulta que le metemos una raíz cuadrada a cada lado, ¿verdad? Nos queda solamente x menos 2 igual a 0, y al despejar nos va a quedar x igual a 2. Es decir, este efecto de ser el efecto inverso viene porque hay que despejar para encontrar cuál va a ser el valor de x, que es lo mismo que decíamos, si nos dan un 0, para armar el factor, pues hay que cambiarle el signo, ¿verdad? Entonces, bueno, es así. Si le restamos, nos movemos a la derecha, mientras que si le sumamos una cantidad adentro del paréntesis cuadrado, cúbico, lo que sea, si le sumamos, ahora nos vamos a mover a la izquierda, como en este caso. Nos movemos 4 unidades, aquí vamos brincando, 2, 3, 4 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Bueno. Entonces, estamos hablando aquí de traslaciones horizontales. Esto ya lo habíamos visto. Luego, nos vamos a las reflexiones. Y aquí sí hay una reflexión que vimos y otra que no, ¿verdad? Entonces, la que ya habíamos visto era este tipo de reflexión vertical, donde, por ejemplo, si tenemos esta parábola, ¿verdad? Que viene siendo una f de x, que es igual a aquí tendríamos como un x menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 2, ¿verdad? Porque la gráfica está más bajita, se movió, en vez de aquí, anda por acá. Entonces, teniendo esta gráfica, resulta que si queremos encontrar menos f de x, ¿sí? Menos f de x, lo que le va a pasar a la gráfica es que todos los valores de y van a cambiar de signo. Eso es lo que estamos diciendo aquí, van a cambiar de signo. Entonces, si teníamos esta coordenada en 2 menos 2, ahora la tenemos en 2 con positivo 2. Vean cómo aquí está reflejado. Y cada punto, pues lo debemos de reflejar. Los ceros, obviamente que no, ¿verdad? Entonces ya aquí ya podemos establecer cuál va a ser la forma de la gráfica, más o menos, ¿verdad? Bueno, esta transformación, reflexión vertical, ya la habíamos visto con parábolas. Ahora, ¿qué va a pasar en la horizontal? En la horizontal, imaginemos que tenemos la misma parábola, pero si le ponemos un negativo adentro del paréntesis, aquí está, de la x, ¿verdad? F de menos x, no menos f, no, f de menos x, entonces la gráfica ahora se va a reflejar solo horizontalmente. ¿Por qué? Porque a cada coordenada, por ejemplo aquí a la coordenada otra vez 2 menos 2, ahora estamos diciendo sí, pero ahora la x en vez de ser 2 va a ser negativo 2 con la misma y, con menos 2. Entonces de esa forma cada punto aquí, este que tenemos que es un punto 7, digámoslo así, o punto 8, ahora va a ser negativo punto 8. Si aquí tenemos un 3.2, pues ahora va a ser negativo 3.2. Y así, ¿verdad? En adelante, para todos los puntos. Entonces, la recomendación es la misma, chicos. Tomen 3 puntos de la gráfica y reflejen sus X, ¿verdad? Los acomodan por acá, los puntos, y ya con eso, pues estarían trazando ustedes la gráfica. De nuevo, no se pide una gráfica exacta, es más que nada un bosquejo de esta transformación, ¿sí? Algo que les comentaba también ahí en clase es que podrían incluso usar una pluma, un lápiz y repintar, ¿verdad? La gráfica, en este caso esta, la gráfica original. Y si sabemos que la reflexión va sobre Y, entonces la gráfica se refleja de forma vertical, ¿sí? Y al reflejarse de forma vertical sería como si dobláramos el papel, ¿verdad? Y la gráfica se copia así,
sobre el eje X, o sea, es una reflexión sobre el eje X, ¿sí? Mientras que si el negativo está afectando a X, pues entonces la gráfica se refleja horizontalmente en base al eje Y. Entonces podríamos de nuevo reteñir esta gráfica un montón, ¿verdad? Hacerle un doblez al plano cartesiano y pues la gráfica va a aparecer reflejada. Nada más hay que tener cuidado con el doblez que hagamos, ¿verdad? Entonces, si queremos una reflexión vertical, pues debemos doblar sobre el eje X. Si queremos una reflexión horizontal, debemos doblar sobre el eje Y. ¿Ok? Bueno, ahora, la parte del valor absoluto, y esta ya es la última transformación que vamos a cubrir, chicos. Si queremos aplicar un valor absoluto a toda la función, el efecto que esto va a tener es muy simple. Toda la parte negativa de la gráfica en Y, hagan de cuenta que a todas las Y les vamos a poner un valor absoluto. Entonces, si había una parte de la gráfica aquí que anda en 0 menos 2, pues ahora va a estar en 0,2. O sea, el valor de Y, a Y le aplicamos el valor absoluto, más bien, ¿sí? Entonces, chequen cómo queda la gráfica. O sea, la gráfica en realidad es esta, nada más. De aquí hace el arco, ¿verdad? Y continúa, porque era una parábola, ¿sí? Bueno, mi superpulso ya lo conocen. Entonces, pues ahí está. En este otro caso, fíjense cómo la gráfica queda todavía más rara. O sea, aquí teníamos de nuevo un punto negativo que anda como en menos 1,7, ¿verdad? Pues entonces, en esta misma coordenada, en negativo 1,5, este negativo 1,7 se va a volver positivo 1,7 y aquí anda, ¿ok? Entonces la gráfica es como si le pusiéramos aquí un espejo, o sea, esta curva se refleja hacia arriba, ¿sí? Bueno, entonces estas son las reflexiones de valor absoluto. Ahora sí, vamos a pasar ya de la teoría a la acción, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Bueno, perdón, aquí me faltan todavía las transformaciones compuestas. ¿Qué son las transformaciones compuestas? Pues es prácticamente poner doble movimiento. O sea, puede ser, por ejemplo, doble traslación horizontal y vertical, como aquí. O sea, la gráfica se mueve 5 unidades a la derecha, entonces nos podemos ir brincando así de 1, 2, 3, 4, 5, y aquí andaría la gráfica, ¿sí? La voy a aproximar, déjenla aproximo con otro color. Entonces, si yo tengo el punto del centro de la gráfica aquí, luego este punto anda como en, bueno, tomemos un exacto, este 1, 1, pues ahora va a andar en 1, 6, ¿verdad? Porque le estoy sumando 5 unidades a Y. Entonces me voy a venir y lo voy a localizar por aquí, ¿ok? Luego, este otro punto que anda en menos 1, pues ahora va a andar en menos 1, menos 5, que diga menos 1 más 5, que es el efecto real porque se está moviendo hacia acá, menos 1 más 5 sería, nos vamos a ir hasta el 4, ¿verdad? Entonces va a ser más o menos por aquí. La gráfica haría esto, chicos. Ay, sorry con mi pulso, ¿verdad? Pero la gráfica va a andar más o menos así. Luego, esta fue la transformación horizontal. Si a esto le agregamos la transformación vertical, pues resulta que este punto se va a subir 1 y 2 unidades y anda aquí. Y este punto también se sube 1 y 2 unidades y pues sucesivamente, ¿verdad? Todos los puntos se van a subir 2 unidades y la gráfica sube completa. Entonces, esto es lo que se conoce como una transformación compuesta, ¿ok? Luego, aquí teníamos doble traslación. Acá, otro tipo de transformación compuesta es cuando tenemos traslación con reflexión. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una cosa a la vez, ¿verdad? O sea, no importa si primero hacen la reflexión y luego la traslación o al revés, como a ustedes se les facilite más, ¿ok? En clase lo estábamos analizando y decíamos, bueno, tal vez sea más fácil hacer primero la reflexión. O sea, si veíamos, por ejemplo, aquí hay un punto exacto en 6 con, no es cierto, no está tan exacto. En 4 con 2. Bueno, si queremos hacer una reflexión vertical, ahora vamos a tener el punto en 4, pero con menos 2. Entonces va a andar por aquí, ¿ok?
y podríamos trazar toda la reflexión de la gráfica, va a ser algo más o menos así, ¿sí? Esta es la reflexión. Si a esto le agregamos la traslación vertical, pues resulta que la gráfica se va a bajar 3 unidades. Entonces vamos brincando, 1, 2, 3 unidades y aquí anda el nuevo punto de inicio de la gráfica. Este punto también se va a mover 3 unidades. Entonces aquí voy de 2 en 2 cuadritos porque cada cuadrito es media unidad, ¿ok? Entonces voy 1, 2, 3. Fíjense cómo aquí es donde está pasando la gráfica, ¿sí? Entonces, recomendación, decídanse por hacer un movimiento a la vez, ¿ok? Bueno, sigamos. Otro ejercicio por aquí. Este sí ya es un ejercicio. Entonces, si nos dan esta gráfica, chicos, en el examen se les va a pedir sobre el mismo plano cartesiano dibujar su transformación y aquí nos piden trazar f de x más 2. ¿A qué le pega este 2? ¿A qué será? Pues a las y, ¿no? Aquí le estamos sumando 2 a la f que quedamos que representa y. Entonces, a cada coordenada en y le vamos a ir sumando 2 unidades. Por ejemplo, si estaba este pico, voy a empezar desde aquí, ¿verdad? Este pico anda en 3. Si le sumo 2 unidades, pues resulta que se va a ir hasta el 5. Y aquí está. ¿Ok? Sobre la misma X, vean cómo nada más nos subimos en Y. Luego, este punto que anda con una Y de 0, ¿verdad? Es un 0,0, la Y es 0. Entonces, si le sumo 2 unidades, pues me voy a 0,2, ¿sí? Y sucesivamente. Si agarramos este punto mínimo, pues haríamos lo mismo. O sea, si anda en menos 3 y le sumo 2, nos vamos hasta un menos 1. Teniendo estos 3 puntos, así como bien definidos, chicos, podrían tomar más si ustedes quieren, nomás que no se les vaya todo el tiempo en andar trasladando la gráfica punto a punto, ¿verdad? Pero con estos 3 puntos ya trazaríamos más o menos esta forma, o sea, la curva de la gráfica, como está la gráfica padre original, ¿ok? Y ya queda listo su bosquejo, ¿verdad? Bueno, ya les iba a decir dudas, preguntas, pero pues no. Las vemos en tutoring. Luego, aquí hay otro ejemplo más, ¿sí? Vamos a ver dos más. Aquí sería, si tenemos esta gráfica, ¿ok? Parecida a la gráfica pasada, ¿verdad? Pero ahora nos piden ya no nada más una traslación de 5 unidades hacia arriba, que esa es esta, ¿ok? Desde 0, 0 pasamos a un 0, 5, sino que ahora nos piden también una reflexión. Entonces, podemos hacer esta traslación y enseguida hacer la reflexión punto a punto, pero como de unos 3 nada más. O sea, por ejemplo, si tenemos un punto aquí en 0 en Y, pues ese punto ahí se va a quedar. No hay nada que reflejarle. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay Y que cambiar. Menos 0, pues sigue siendo 0. Pero si tenemos un punto que estaba con una Y de 8, ahora va a estar con una Y de menos 8. ¿Ok? Si tenemos un punto que estaba con una Y en 2, ahora va a estar con una Y de menos 2. Y ya con estos valores trazamos la forma de la gráfica como un reflejo de esta. Si se nos dificulta, pues encuéntrense un punto más. O sea, aquí hay un punto, por ejemplo, en 2 con 4.5. Bueno, ahora va a ser 2 con menos 4.5. ¿Sí? Y ya con esto, pues ya nos damos más idea de cómo va la onda de la gráfica, ¿verdad? La onda literal. Entonces, bueno, esa es la forma de hacerlo. Y un último ejercicio que está por aquí y es interesante es el de la función pero con valor absoluto. Entonces veamos, fíjense aquí, como la gráfica tiene así como un pico positivo pero también un pico negativo en Y, el efecto de ponerle un valor absoluto a esta función va a ser que el pico negativo se refleje hacia arriba. Valor por valor, punto por punto. Entonces, de nuevo, si esta coordenada de Y anda en menos 3, pues ahora nada más la vamos a poner en 3 positivo, como se puede ver aquí. ¿Ok? O sea, la agarramos y hagan de cuenta que la jalamos hacia el primer cuadrante. Y esta sería la gráfica resultante. ¿Ok? Si toda su gráfica ya anduviera acá arriba, ¿verdad? Si tenemos una gráfica que sea algo así, que sea un arco, ¿verdad? Por ejemplo. Algo así, bueno, un poquillo más largo.
Si le metemos un valor absoluto, pues este tipo de gráfica no tendría cambio. O sea, seguiría siendo una gráfica que parte del 2 y continúa hacia allá. No tendría cambio porque no hay ninguna y negativa. ¿Ok? Bueno, ultimísimo ejemplo, porque todavía estoy viendo que por aquí hay uno más. Donde tenemos ahora un valor absoluto y doble traslación, ¿verdad? Traslación horizontal y vertical. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, se puede hacer primero por aquí una traslación, aquí así está hecho, ¿verdad? Primero una traslación horizontal, la de una unidad a la derecha, entonces fíjense bien cómo pasamos de -2 a -1, de 0 pues a 1, ¿verdad? Y de 2 a 3, estoy moviéndome en X, ¿ok? Porque es traslación horizontal. Ahí pongo los puntos, ¿verdad? Este punto, este punto, este punto y trazo la curva, así. Luego, podemos decir, y esto lleva un valor absoluto. Entonces, la curva que iba aquí abajo y que pasa por -3, ahora va a pasar por 3 acá arriba. Entonces, se hace una M, ¿sí? Y por último decimos, sí, pero todavía esta gráfica lleva una traslación vertical. Entonces, esta traslación es de 2 unidades hacia abajo. Ah, bueno, entonces donde andábamos, aquí la altura de Y es 0, pues ahora se va a volver -2. Y estos son los puntos más bajitos. Y los puntos más altos, ¿verdad? Que andaban en 3, estos dos, pues ahora si les restamos 2, se van al 1. ¿Ok? Ese sería más o menos. El orden, chicos, va a ser el orden que más se les facilite. A lo mejor alguien hubiera preferido empezar aquí directamente con el valor absoluto y luego ya mover esta M horizontal y verticalmente, se vale, ¿sí? Lo que sí podría afectar un poquito es hacer el movimiento vertical primero. Si trasladamos toda la gráfica hacia abajo, puede ser un poco más difícil de ver cómo reflejar un valor absoluto. Entonces, ahí sí yo les recomendaría, la verdad, iniciar con el valor absoluto. Y ya puesto, ahora sí hacemos las traslaciones, ¿verdad? Ahí se me fue un poquito en esta filmina porque ya estaba hecha. Ya tenía desde el semestre pasado con ella, entonces bueno, pero sí les recomendaría aplicar primero el valor absoluto y luego ya hacer las traslaciones, ¿sí? Entonces, bueno, para terminar con la presentación, pues hay tarea en WebAssign, es para el martes, ¿ok? Y en clase hicimos un ejercicio, chicos, que ya está publicado en Face. Este ejercicio es algo así, o sea, en realidad eran muchas, ¿verdad? Eran 3 funciones y se les pide hacer transformaciones con ellas. Entonces, quisiera yo checar esta con ustedes, hacerla aquí, ¿verdad? Y ustedes pueden revisar en Face el ejercicio completo con todo y sus respuestas en la segunda página. Ok, bueno, entonces este es el primer ejercicio que vamos a checar. Este es de su hoja que les dejé por ahí en Face, como les decía. Entonces, aquí veamos, esta es la gráfica padre, ¿verdad? Y ahora nos piden una transformación donde hay reflexión en X y además la gráfica se mueve 2 unidades hacia abajo, ¿sí? Voy a empezar con esta traslación. Entonces, vamos a hacer algo así. A definir 3 puntos clave que puede ser, o tal vez un poquillo más. Fíjense, para darle la forma yo aquí definiría son puntos interesantes, así como para graficar, para mantener la forma de la gráfica correcta. Este que es un punto bien definido y el final de la gráfica, ¿sí? Entonces son así como algunos puntos intermedios y el principio y el fin, ¿verdad? Son los puntos más interesantes para poder hacer la traslación correctamente. Entonces yo diría, si le estamos restando 2 unidades verticalmente, ¿qué quiere decir? Que la gráfica va a bajar. Entonces, lo que estaba en, por ejemplo, aquí -3.5, ahora se va a ir hasta -5.5 en un medio. Entonces, en un medio vamos a bajar hasta por acá. Lo que estaba en -1 va a bajar 2 unidades, cae hasta -3. Entonces, esto andábamos en una x de 1 con -3, va a andar por aquí. Ok, luego aquí andábamos en un 2,0, pues ahora nos vamos a un 2 menos 2. ¿Sí? Este era un 1 con 1, pues ahora nos vamos a un 1 con 0. ¿Qué diga? A un 3 con 0. ¿Verdad? Aquí está. Ok. Luego, aquí andamos en un 3.5
con 3.5. Si le resto 2, me voy a 3 con 1.5. Le resto 2 a mi y, ¿verdad? Entonces 3.5 con 1.5. 1.5. Aquí sería el final. Entonces fíjense cómo la gráfica solita ya va dando así como más o menos la forma. Ahí me quedó medio feita. A ver, vamos a reintentarlo. Más o menos, ¿verdad? Bueno, pero luego resulta que a esta gráfica nos están pidiendo aplicarle una reflexión y esta es horizontal. Si es horizontal va a ser sobre el eje Y. Y a cada X le vamos a cambiar su signo. Entonces es muy sencillo. Si aquí tengo una X en menos un medio, a esta misma altura, en un medio, perdón, me voy a ir pero a menos un medio, a la misma altura. Aquí tengo una X positiva en 1, bueno, ahora me la voy a llevar a menos 1, a la misma altura. Aquí tengo una X en 2, ahora me la voy a llevar al menos 2. Por acá teníamos una X en 3, nos vamos a menos 3. Y la última que andaba en 3.5 se va a menos 3.5 a la misma altura, ¿ok? Chequen. Entonces la gráfica va a reflejarse como si estuviera en un espejo, ¿sí? Tomen en cuenta mi pulso, por favor, ¿ok? Entonces, bueno, esta sería ya la gráfica final y esta pues ya no la tomaríamos en cuenta, ¿ok? Entonces, para su examen, pues, ay Dios, ya me llevé parte de la gráfica. Para su examen, pues nada más, sí pueden rayar todo lo que ustedes quieran, pero al final pues ya dejen la gráfica definitiva, ¿verdad? Esta ya viene siendo la gráfica trasladada y reflejada, ¿ok? Bien, bueno, vamos a ver un ejemplo más de los ejercicios, vaya. Entonces, ahora, en este otro tenemos la misma gráfica padre, pero ahora nos piden un movimiento de 2 unidades hacia arriba y aplicarle un valor absoluto a la gráfica. Entonces, aquí la verdad nos va a salir mejor mover la gráfica verticalmente y luego a la puntita de la gráfica que quede aquí, que quede en el lado negativo, nada más pasarlo como positivo aplicándole un valor absoluto a sus coordenadas y. ¿Sí? Entonces, así lo voy a hacer ahora. Fíjense, por ejemplo, diría yo, si el movimiento es 2 hacia arriba, bueno, este punto que anda en menos 3.5 nos lo vamos a llevar más 2 hacia arriba hasta un menos 1.5. Entonces, ando aquí en menos 3.5, me subo hasta por aquí, ¿verdad? Este punto que anda en 2, 0, ahora me lo voy a llevar a 2, 2. Y este punto que anda en 3.5 con 3.5, me lo voy a llevar a 3.5 con 5.5. Aquí está. ¿Okay? Y la voy a trazar así. Ya directamente. ¿Sí? Ahora, veamos bien cuál es la parte que hay que quitar. ¿Sí? La parte donde habría que afectar con el valor absoluto es esta, chicos. Porque a cada y que hay aquí negativa, la vamos a reflejar hacia el lado positivo, ¿ok? Tratando de mantener esta forma así como curva, pero reflejada. Muy poquito que hace la curva. Entonces, bueno, lo voy a hacer, o sea, este piquito pues va así como reflejado hacia arriba, llega hasta el menos 1.5 habíamos dicho, entonces ahora esta y va a ser en 1.5 y va a terminar por aquí, haciendo un efecto más o menos así. ¿Okay? Es como el reflejo de esta, pero hacia acá. Quizá no me quedó ahí, me quedó demasiado curvo. Algo más o menos así. ¿Ok? Y bueno, ahí pues de nuevo habría que eliminar esta parte. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esta sería su gráfica final. ¿Sí? Bueno, espero que más o menos con esto ya tengan una idea, chicos. Si todavía nos quedan dudas por ahí, les puedo recomendar aclararlas con Desmos, por ejemplo. O sea, si ustedes tienen ya una función trazada aquí en Desmos, ustedes le dan la ecuación, por ejemplo, para que vean los efectos y jueguen un ratito. Sobre todo con las reflexiones. Por ejemplo, si yo ya tengo aquí una gráfica trazada, fíjense, vamos a hacer una reflexión
horizontal y una vertical para verlas. Entonces, sobre esta gráfica, nada más lo único que tienen que hacer es como agregar otra, donde ahora si queremos una reflexión horizontal, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner f de menos x. Fíjense cómo la gráfica se hizo como un espejito aquí, ¿verdad? Cruzando el eje Y, porque cada x negativa se va reflejando como una x positiva. Vean cómo va el brinco, o sea, aquí va de negativo a positivo, con la misma altura en Y, ¿ok? Pasó de un menos 2, por ejemplo, que anda por aquí, a un 2, ¿ok? Y así cada puntito se va reflejando y se va reflejando. Pero me gustaría que lo vieran así, o sea, chequen cómo se ve aquí, ya nada más ponen su primer función y a las siguientes ya nada más afectan como f de algo, f de menos x. Si quisiéramos ver la reflexión pero vertical, pues tendríamos que decir menos f de x, ¿ok? Chequen cómo se reflejó sobre esta gráfica padre. Voy a quitar esta otra tantito. Sobre esta misma gráfica padre, ahora lo que hicimos fue cada y que ya existía y era negativa, ¿verdad? Aquí, como tabla, ¿dónde la pongo? Ajá. Oh, cielos. Marca que no hay valores definidos. ¿Por qué? Ah, bueno, porque anda muy abajo. No quiere, no quiere, no quiere. A ver, va de new. Y ya me le eché. Me eché la otra función. Ahora vamos a ver si se puede ver aquí como tabla. Por ejemplo, con un valor de menos 5, a ver qué es lo que andaba pasando, anda por aquí con un valor de menos 3 o menos, ¿qué? ¿Me dio aquí este pico? Menos 2.5, ok, ahí está, con un valor de, ¿qué otro nos gusta? El término medio aquí, el menos 4, pues ahí anda en 0, ¿verdad? Y bueno, ya no voy a poner más. Pero aquí, si quisiéramos comparar contra lo que sucedió al hacer la reflexión, pues también podemos poner la tabla y ver. Ay, Dios. Bueno, no sé por qué ahorita como que está medio chiflado este asunto. Yo lo que quisiera es ver la tabla de cada uno para que pudiéramos comparar mejor, pero como que se niega a cooperar. Entonces, bueno, lo que podemos ver es finalmente, o sea, en un menos 5 con menos 3, ahora tenemos que afectar al menos 3 con el negativo, entonces se vuelve un menos 5 con 3. Y eso es lo que está sucediendo aquí, el menos 5 ahora anda acá, con 3. Si lo vemos, entonces ahí está la reflexión vertical. Menos 2.5 con menos 4, pues se convierte en un menos 2.5, pero con 4. ¿Sí? Y así lo pueden ver así como un poquito más fácil todos los efectos. Podemos hacer traslaciones también si ustedes quieren, o sea, por ejemplo, f de x, ¿qué les gusta? Más 5. Ok, y aquí está la gráfica de donde estaba, se movió 5 unidades a la izquierda, ¿verdad? Si quisiera ya no ver esta, por ejemplo, pues ahí está la traslación bien clarita. Entonces, pues yo les recomiendo, pueden hacer aquí así como una práctica para que vean si sus gráficas que estén trazando si corresponden a las transformaciones que estén poniendo por aquí. Esto es en desmos.com. Entonces pongan una función y luego ya juegan con el menos f de x o f de x más algo, menos algo, valores absolutos, por ejemplo, igual, o sea, si aquí yo quisiera, voy a quitar estas, poner un valor absoluto de esta f de x que yo esperaría que se refleje aquí este pico hacia arriba y este pico también, bueno, vamos a ver si es el efecto que yo estoy pensando. Valor absoluto de f de x, valor absoluto, ay, perdón, arroba no, valor absoluto, ahí está, fíjense cómo se refleja la parte negativa de la gráfica hacia arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que esta práctica les pueda servir un poquito.
No se me traumen, esto es mucho cuestión de práctica y más práctica. Y bueno, mañana les dejo otro video. Recuerden que la tarea es para el martes. ¿Ok? Gracias por su atención, chicos. Nos vemos en clase. Bueno, nos vemos en quiz el martes. ¿Ok? Bye.